Bienvenidos a Mercadeo con Voz, el mercadeo de hoy al alcance de todos, el mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Elkin Avendaño, Master Coach, cofundador de Master Coach 180 y coautor de Al Diablo con la Suerte. Y de ese tema vamos a hablar hoy, Al Diablo con la Suerte. Y en un momento entramos en materia con Elkin. Ya regresamos. Como les dije, estamos con Elkin Avendaño y con él vamos a hablar de su más reciente libro, Al Diablo con la Suerte. Este libro es de muchísima utilidad para todos, para la vida personal, porque realmente es un manual que Elkin nos va a contar en qué consiste y nos va a llevar por todo este camino y estos 7 o 8 capítulos que tiene para que aprendamos y busquemos ese manual para aprender más sobre esas finanzas personales y sobre muchos aspectos que no podemos manejar si no tenemos una dirección. Elkin, bienvenido a Mercadeo con Voz y qué rico tenerte acá y estrenando tu libro para que nos ayude a todos. Gracias a ti, Marixa, a Mercadeo con Voz y a toda la audiencia. Feliz de estar con ustedes con este nuevo proyecto, Al Diablo con la Suerte. Como tú dices, Marixa, más que un libro, es una guía que va a ayudar al despertar a cada uno de ustedes a identificar cuáles son esos bloqueos financieros que tenemos que no permiten que evolucionemos en esa esfera tan importante de nosotros que es la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Este libro nació hace unos años con mi gran amigo Clinton Flores cuando desarrollamos en la pandemia la Escuela de Liderazgo Internacional Master Coach. Encontramos que el sector financiero generaba muchas emociones, angustia, miedo, y entonces empezamos a construir un taller para distribuir a nivel Latinoamérica y nos dimos cuenta que, oh sorpresa, ecuatorianos, mexicanos, peruanos, colombianos, bolivianos, Centroamérica, todos teníamos o rodeábamos frente a una de las grandes esferas de nuestra vida, una, no todas, y era el tema financiero. Encontramos que la mayoría de personas no tiene objetivos financieros. Encontramos que hoy más que nunca toda la información acerca de proyectos financieros, todo el tema de inversión, todo el tema de bolsa, todo el tema de divisas, todos estos elementos, hoy la información la tenemos todo y como estamos hiperconectados, constantemente nos están llegando datos, pero ojo, se quedan en datos, se quedan en información, no se quedan en procesos, herramientas, en sabiduría financiera. Entonces, a partir de eso, y más o menos unas 18,000 personas que intervenimos en ese momento, construimos este manual que te va a llevar paso a paso, micro movimientos para que tu cerebro vea el avance y puedas identificar realmente tus objetivos y tu crecimiento en todo el tema de prosperidad, abundancia y riqueza. Elkin, ese tema sobre todo de finanzas personales está muy en boga porque cogió tanta fuerza. No habíamos sido conscientes realmente entonces de la importancia de manejar nuestros dineros, de manejar nuestras finanzas, de buscar eso. Y tú hablas también ahí de unos términos que es prosperidad, abundancia, riqueza, y todos creemos que todos quieren decir lo mismo y que son enfocados solamente en dinero. Y resulta que
ahí va encontrando uno que no, que realmente son términos que tienen un significado amplísimo y que abarcan muchas cosas, pero que también van más allá. Son más holísticos, son todavía mucho más grandes. Es un error grandísimo asociar la riqueza con la prosperidad, la abundancia, porque en el tema solamente del dinero, no. Tenemos que aprender a ser prósperos, abundantes y ricos en todas las esferas de nuestra vida. Nosotros desarrollamos un ejercicio muy lindo que llama la rueda de la vida. En cada una de estas esferas, en lo emocional, en lo familiar, desarrollo personal, en el tema de salud física y mental. Después les contaré las otras esferas. Entonces ahí nosotros tenemos que aprender a ser ricos, prósperos y abundantes, no solamente en una de las esferas, que es el tema financiero. Entonces ahí es donde caemos en ese error grandísimo. Les cuento, estábamos antes de la grabación, hablaba con Marixa, que nosotros en los bancos, yo he trabajado en 3 organizaciones financieras, desarrollamos proyectos de educación financiera. Inclusive, tengo entendido que por ley las entidades financieras tienen que formarnos a nosotros sobre todo este tema de educación financiera. Y lo hacen, ellos lo hacen, porque no, algunas no solamente desde la ley, sino porque tienen clara la importancia que si nosotros somos sus clientes y tenemos y aprendemos a manejar muy bien nuestras finanzas, ellos desarrollarán muy bien su portafolio financiero, porque, ejemplo, han satanizado la deuda no es mala, pero cuando tiene un fin de apalancamiento, de rentabilidad, de, de retorno de inversión. Entonces, ahí es donde yo entré en controversia cuando estábamos haciendo este libro hace 5 años y empezamos a mirar cómo lograr realmente que una persona no lea, sino que apropie el conocimiento de una guía que sea capaz de hacerte identificar tú qué piensas sobre el dinero, sobre la riqueza, la abundancia y la prosperidad. Tú qué escuchaste cuando eras pequeño de tus mentores financieros frente a la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Y con otro Marixa, que es muy cruel. Nosotros nacimos y fuimos adoctrinados frente a un modelo, o sea, dogmático, no hablar más de la religión la creó el hombre, la espiritualidad es otro tema, donde le dimos un peso muy importante a la pobreza. Pensamos que la pobreza es una virtud. Entonces nos adoctrinaron para que no nos enfocáramos y nos diéramos cuenta de que todos somos abundantes, todos somos ricos. Inclusive la naturaleza no se preocupa. Si viene un caudal de un río y una piedra, no se preocupa, fluye. Y a nosotros no nos enseñaron eso, porque no era el mecanismo que ellos necesitaban para poder adoctrinarnos frente a lo que es la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Entonces crecimos, y una de las frases que ahí está en el taller en el libro, yo lo pongo cuando hice el lanzamiento con mi mamá, era que es que ser rico es malo. ¿Sabes? Sí, entre más, o sea, lo mejor que puedes hacer para ayudarle al pobre es ser rico. ¿Sí te das cuenta? Sí, sí, es que realmente las lecciones que tiene la religión no las entendieron los que en los antepasados empezaron a difundirlas. La pobreza, pues ahí no se estaba hablando de pobreza monetaria, sino de pobreza de ciertas actitudes, de pobrezas de otras cosas que nos faltaba a nivel espiritual, pero se volvió a nivel material y con eso nos marcaron la vida a todos, porque todos pensamos que ser pobre pues es una virtud pero es que realmente la pobreza la tenemos es en el espíritu, no la tenemos en lo material. Entonces eso no lo entendieron y apenas estamos como despertando y entendiendo todas esas enseñanzas que realmente nos deja la Biblia, porque tiene más contenido que cualquier manual en este mundo, pero lo distorsionaron y nos lo entregaron distinto. Total. Y no entendimos y apenas estamos como despertando y viendo, realmente es que no nos estaba hablando de Jesús, no nos hablaba de la pobreza que teníamos en los bolsillos, porque en esa época ni bolsillos existía. Es distinto ese manejo, y ahora que están entrando, digamos que se pusieron de moda en la prosperidad, la abundancia y todos estos temas holísticos, pues entonces estamos viendo que realmente lo que nos estaban diciendo es distinto y que tenía un contenido demasiado importante para todos y que apenas estamos entendiendo. Entonces yo digo que en ese despertar que estamos y que se puso de moda todos estos temas y que las finanzas personales tomaron un rumbo distinto,
para que todos podamos acceder a ellos, y eso es lo que tú estás haciendo, que lo veamos de manera distinta y que podamos trabajar y mejorar en ese aspecto todos. Así es, Marixa, y que seamos conscientes y nos volvamos responsables de que nuestros resultados hoy, en todo el elemento, toda la esfera financiera, es por la toma de decisiones o por no tomar decisiones. Entonces, el libro les va a mostrar ese parámetro y les va a hacer reflexiones. Inclusive tú y yo hablábamos ahora, fuera de cámaras, que nosotros, algunos, no son tan buenos manejando sus finanzas, pero en sus organizaciones, si traíamos a colación los bancos, éramos muy buenos para manejar esas finanzas de esas instituciones. Y si nos vemos, eso es lo que nos han doctrinado, nos han programado, porque nuestra programación es la que nos permite a nosotros tomar acciones. Entonces, cuando yo empiezo a cambiar la forma de pensar, empiezo a mirar y a identificar dónde está mi programación, por qué tengo esas emociones, por qué de forma inconsciente tomo esas decisiones, entonces vamos a encontrar de que el ser humano siempre quiere pertenecer, siempre quiere estar en un núcleo, siempre quiere estar en su familia. Y si a él desde pequeño le enseñaron que si es rico no va a ir al cielo, entonces él de forma inconsciente va a tomar decisiones para ponerle barreras a todo lo que le traiga riqueza, abundancia y prosperidad. Entonces, él quiere pertenecer, él quiere quedarse con su familia. Entonces, esa programación es importante identificarla para poder empezar a evolucionar en los otros aspectos. Por eso es que hoy nos quedamos cortos en la educación financiera, porque la información está, pero los bloqueos son parte de cada uno, de donde nacimos. El entorno sí Vamos a marca. mirar esos bloqueos enseguida, porque tenemos que ir a un corte, ya regresamos. Continuamos en Mercadeo con vos, con Elkin Avendaño y Al Diablo con la Suerte. Elkin, veíamos, digamos que en estos son 7 capítulos que tiene el libro, podemos encontrar esos bloqueos que tú hablas, que hay muchos bloqueos que no sabemos cómo desbloquear. Así suena como redundante, pero son bloqueos que necesitamos eliminar, que necesitamos sanar, encontrar esa razón. Entonces, ¿cómo hacemos para, digamos, buscar ese bloqueo o hacernos conscientes? Porque digamos que esos bloqueos es como los vicios, que hasta que usted no sea consciente y no acepte hacerse un tratamiento, pues no va a poder encontrar una solución. Entonces, digamos que esos bloqueos, uno dice, no, yo no tengo ese bloqueo, no. Esa negación, pues eso hace parte del daño y del inicio en la solución. Total, Marixa, les cuento. El libro fue construido desde nuestra escuela de liderazgo Master Coach 180, donde lo volvimos una herramienta. Cuando estamos trabajando el coaching, hay diferentes herramientas, como son las preguntas poderosas, la escritura consciente y como también es la identificación, ¿cierto?, de la emoción, el sentimiento, identificar el patrón de la conducta que está generando esa dinámica. Entonces, empezamos en el libro, hay un capítulo donde te dice, ven, ¿cuál fue tu mentor financiero? Porque trae un taller. Empezamos a identificar, mi mentor financiero no fue mi papá, fue mi mamá, porque mi papá trabajaba mucho, pocas veces lo veía, mientras que la que manejaba las finanzas en la casa era mi mamá.
empecé a identificar, siendo consciente, cuáles eran las frases que escuchaba yo acerca del dinero, anotarlas. Y después empezar a mirar cuáles de esas frases yo las estaba diciendo sin darme cuenta, de forma inconsciente. Reforzaba la programación. Entonces empecé a identificar patrones como no hay plata, es que la plata como viene se va, entonces no es que conseguir el dinero es muy difícil. Entonces cada uno de esos patrones marcan un elemento como, no es que lo que por agua viene, por agua se va, son ese tipo de personas que tienen la capacidad de producir mucha riqueza, pero no son capaces de consolidarla y desarrollarla, porque ese patrón quedó marcado en él. Entonces empiezas a ver cómo vamos desarrollando esa conducta, porque es que mi educación financiera se basa en mi patrón de conducta de toma de decisiones financieras. Entonces ahí en ese taller empiezas a ser consciente, porque tú lo dijiste, cuando yo no soy consciente de algo, pues yo no asumo que tengo esa limitación o esa potencialización. Entonces empezamos a construir a partir de una dinámica, porque recuerden que todo el tema terapéutico se basa frente a lo que es cognitivo-conductual. Hay diferentes herramientas que el libro las utiliza desde, vuelvo y repito, herramientas del coach, para que entonces tú empieces a generar micropasos, microtareas, siendo consciente, para que vamos avanzando y ya ese pensamiento inconsciente que tú tienes, que llega todos los días a todas partes de nosotros, seas consciente. Ven, ¿por qué es mi patrón de pensamiento sobre algo? ¿Yo por qué pienso que no me merezco? No me merezco generar riqueza, no me merezco ser abundante, no me merezco ser millonario. Entonces empiezas a cambiar ese diálogo interno y a generar otra narrativa que te va a reprogramar, y tu sistema reticular activador va a ser mucho más fácil que encuentres tus objetivos. En ese aspecto también entra esa parte que a uno le decían, es que es mejor, porque la independencia, yo creo que nos revelamos muchos, porque siempre nos dijeron que usted tiene que tener un puesto y es mejor tener una goterita que tener un chorro, que eso no les llega y se va al agua y se quedó sin nada. Entonces, en el emprendimiento también nos bloquearon porque nos decían, no, usted tiene que trabajar, estudie, se gradúa y trabaja y consigue un puesto en una empresa y que tenga cada mes su goterita. Y nos bloquearon a emprender. Nos programaron para ser empleados. Para ser empleados. No pensamos, entonces llega el momento de ser independiente o se quedó sin trabajo y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde cojo? Y como tengo la programación, es solo de ser empleado. Así es. Entonces, piensas sobre ese patrón, todas tus decisiones sobre ese patrón, y no logras evolucionar. Lo primero que tiene que cambiar un emprendedor es su mentalidad. Y yo te digo, si yo nací en una familia de empresarios, mi toma de decisiones y mi forma de ver las situaciones es totalmente diferente a la que de pronto tuvimos tú y yo, que nacimos en una familia donde papá y mamá fueron empleados. Entonces mi forma de ver es la quincena, mi forma de ver es un horario, y mira que estoy programado. La capacidad de la adversión al miedo, la incertidumbre, y darme cuenta de que yo soy el único que voy a construir y diseñar mi futuro. Ahí es donde tenemos que cambiar la estructura. Y lo primero que yo le enseño cuando estoy trabajando todo el tema de emprendimiento, inclusive he hecho el taller con emprendedores, grupos de emprendedores y en empresas, es que ser consciente. Mira, ya inclusive tienes que, un punto que para los adultos, por ejemplo, para los que somos generación X, no es el trabajo, es la estrategia. Porque cuando tú no te sientes que la estás metiendo todas, te sientes improductivo, inclusive te castigas. Y cuando tú eres empresario, estás trabajando bajo la estrategia, sobre unos objetivos, no sobre un tiempo. A mí me encantaba mi abuelo porque me decía que a nosotros nos pagan por el tiempo, que es la moneda con la que pagamos en el infierno, y la moneda que... Entonces yo no le entendía la analogía, es aquí, a ti te pagan por horas, no por resultados. Y hemos hablado todo lo que tú quieras, pero apenas estamos dando ese paso. Entonces tú lo acabas de decir. Y una persona que no cambie ese foco nunca va a ser un multimillonario. Yo le pongo este ejercicio a mis alumnos de la maestra. Pero enseguida que regresemos. Dale, te lo cuento. Hágale, te lo cuento. Dale. Con ese ejemplo. Ya regresamos. Dale.
Continuamos en Mercado con Vos con Elkin Avendaño y Al Diablo la Suerte. Y Elkin, estábamos en ese punto de ese ejemplo que nos ibas a dar. Es maravilloso para todos. Te voy a contar, y es una de las anécdotas que yo siempre, digamos, que desarrollo en clase, en la maestría financiera, y es que yo les digo a mis alumnos, sobre todo que muchos ya son gerentes financieros, yo les digo a ellos, mira, ¿tú qué pensarías si tú abres la cuenta de tu empresa? Que generalmente son unas empresas muy significativas, e inclusive le hago la analogía, o Sarmiento Angulo abre su cuenta y encuentra $1.000.000. Entonces, ellos se quedan pensando. Y siguiente le hago la pregunta, ¿tú qué piensas si tú abres tu cuenta hoy y ves $1.000.000 en tu cuenta? ¿Cierto que de pronto las respuestas son diferentes? Obviamente, pues total, si uno encuentra ahí se equivocaron. ¿Sí te das cuenta? Entonces, Un millón si de yo no... dólares. Ay, ¿quién cometería el error? Qué dolor Entonces, sí, devolverlo, qué dolor. tal cual, si yo no tengo esa capacidad de visualizar, de tener ese objetivo y, digamos, de crearlo en mi cerebro, nunca lo voy a lograr. Ahí está una de las claves que enseña el libro, la visualización consciente, desde la construcción de los objetivos, porque vuelvo y repito, está hecho bajo el mismo marco de una terapia, eh, digamos que conductual cognitiva, usando las mismas herramientas. Entonces, cuando yo no tengo esa capacidad de visualizar y veo ese dinero, la gente puede decir, se equivocó. Yo enseño instrumentos financieros, inclusive yo soy consultor, trabajo en varios proyectos con cámaras, fábricas de productividad y acompaño a varias empresas. Entonces yo siempre le enseño a los empresarios que las empresas se quiebran por caja. Y la verdad, si uno no tiene caja, pues no tiene cómo. Y ahí voy. No tienen una planeación financiera, no tienen planeado un flujo de caja proyectado. Entonces, si no lo tienen en las pymes, no lo tienen en las microempresas, mucho menos lo tienen las personas comunes y silvestres. Entonces, yo voy a tener una planeación, es decir, la tengo que tener a corto, a mediano y a largo plazo. Este libro te explica cómo desarrollar ese tipo de metas y visualizarlos para que los podamos construir. El libro tiene una parte muy hermosa que dice, si se te coge la lámpara Aladino y te aparece Aladino, pide 3 deseos. La mayoría de personas no tiene claro qué va a pedir. ¿Sí te das cuenta? Y empieza tu tibia, le dice, no, ya, pídalo ya, porque no tenemos claridad en lo que nosotros deseamos. Entonces, ahí empezamos nosotros a desarrollar. Inclusive, te lo digo, me llama mucho la atención, las únicas en Colombia que tienen claro para dónde van son las multinacionales o las grandes. Las pequeñas apenas están en ese proceso. Y si Exacto. nosotros dirigimos esas organizaciones, el proyecto más importante de la vida es el mío. Y hay una parte interesante que es el tema financiero. Entonces, por eso es que muchas veces no crecemos. Y el segundo es porque no nos sentimos merecedores. Ven, yo soy merecedor de 1.000.000, de 1.000.000.000, pero hasta que yo no empiece a visualizar y a sentirlo, nunca lo va a conseguir. No, y hasta que empiece, porque también tenemos ese bloqueo o ese pensamiento de que es que cómo voy a organizar yo mis finanzas, cómo voy a invertir si no tengo un peso, si no, yo no puedo hacer eso, pues, sí, eso está muy bonito, pero pues en la práctica real es que yo no tengo nada, pero entonces, ¿de dónde sale y cómo empiezo a cambiar esa mentalidad? Y así no tengo un peso, ¿cómo empiezo a cambiar mis finanzas para poder invertir, para poder ir creciendo y para que eso que estoy proyectando pues se cumpla? Porque si no doy un paso y no rompo ese paradigma que tengo, que es que si yo no tengo plata, pues no puedo ahorrar. ¿Cómo voy a ahorrar si no tengo? Mira que acabas de decir uno de los puntos que para mí son claves y lo desarrollamos mucho en la intervención, tanto en empresas como hacemos todo el tema de coaching financiero a personas y eso. Cada individuo tiene una situación histórica diferente. Lo primero que tengo que hacer es, primero, un diagnóstico, cómo estoy. ¿Listo? Segundo, voy a colocar unas metas y aquí queda la brecha. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder construir ese ideal a donde quiero llegar? Entonces, en este punto, hay gente, la mayoría en Colombia, lo que tiene es un indicador de endeudamiento muy alto. Se dice que yo no puedo tener más del 35% de lo que ingreso en pasivos, deuda, porque entonces, ¿qué sucede? Y lo traje mucho en el tema de libranzas en los bancos, para poder desarrollar el producto. Una persona recibe 100 pesos, pero ya esos 100 pesos debe 50 en créditos, no tiene flujo de caja, se va a ahorcar. Entonces, ¿qué buscamos? Primero, identificar cómo estoy. Después de que yo identifique, el primer objetivo podría ser ¿qué? Bajar ese indicador de endeudamiento. Existen múltiples herramientas, múltiples instrumentos financieros. ¿Qué sucede? Que estamos también ahí y queremos salir. No,
Aladino se te va a aparecer y se te aparece con este libro, pero todo es un proyecto y todo es un proceso. Y voy al otro punto. Llegar a mi meta, ¿sí? Es el día a día, es el proceso. ¿Sí me hago entender? Salirme de ese indicador financiero. Lo hemos escuchado en Colombia, que está en el 60.5, 61% de endeudamiento del PIB. ¿Qué quiere decir eso? De 100 pesos que recibe, paga 61. Los colombianos están más altos. Entonces, lo primero es, ¿cómo está el indicador de endeudamiento? ¿Cómo están mis ingresos? ¿A cuál es mi costo? ¿Cuál es mi gasto? ¿Y cómo son mis modelos de inversión? Todos podemos invertir. Lo que pasa es que todos tenemos un momento histórico para poder lograrlo. Y hay gente que a mí me dice, es que me gano el mínimo y con eso no me da. No, no, es que tu estilo de vida, tu indicador financiero y tu endeudamiento no te da en este momento. Tenemos que empezar a cambiar patrones de comportamiento y patrones de pensamiento para poder entonces tener objetivos que me logren a mí dar esa capacidad. Listo, entonces mira que sí lo podemos hacer, pero nos toca modificar absolutamente mucho. Pensamientos, comportamientos, emociones y acciones. Bueno, Elkin, ¿dónde conseguimos el libro? Ay, qué rico esa Ya pregunta. lo Este libro, tengo, pero sí, todos van a querer tenerlo. Aquí yo ya veo listo, a José que está ahí, qué bien, ya lo veo que dice, yo también qué quiero bien. un libro. Qué bien. Este libro lo pueden conseguir de forma virtual, lo tenemos en las plataformas de Amazon. Me pueden escribir al 304-353-1895 y pueden adquirir tanto el físico como el virtual. Lo tenemos en Perú y lo tenemos en México, en librerías. En Colombia apenas estamos haciendo el proceso para colocarlo en librerías. Próximamente, yo me imagino que por ahí en un mes lo podemos tener en la librería de AFIT, pero todavía no me puedo comprometer. Pero si lo quieren, me pueden escribir. También te quiero contar, Marixa, que venimos desarrollando el taller Al Diablo con la Suerte en organizaciones. Ya lo hemos desarrollado en varias organizaciones y ha sido un éxito, donde entregamos el libro y desarrollamos el taller. Es un acompañamiento que estamos haciendo a las organizaciones y ha tenido un muy buen resultado porque nos encontramos que más del 75% de los colaboradores hoy en las organizaciones tienen un dilema emocional, son sus finanzas. Y eso los lleva a tomar decisiones, en algunos casos, que no son apropiadas o a no ser realmente muy productivos. ¿Por qué? Porque sus pensamientos les están robando las emociones, su momento histórico que están viviendo en finanzas. Elkin, se nos acaba el tiempo, pero tus redes sociales, aunque han salido todo el tiempo aquí, es importante que tú nos las recuerdes. Claro, es Elkin Mentor. Me pueden encontrar en LinkedIn, Elkin Mentor, en Instagram, Elkin Mentor, en TikTok me pueden encontrar como Neurocoaching o Elkin Mentor. Así estoy yo en las redes para que tengan. Elkin, mil y mil gracias y muchos Así. éxitos con este libro que sé que va a ser un éxito y que va a servir muchísimo para todos. A ti muchísimas, muchísimas gracias, a toda la comunidad. Les mando un fuerte abrazo y en lo que les pueda colaborar, por aquí siempre vamos a estar. Mil y mil gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal.co. Simultáneamente nos pueden ver en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Repetición martes y jueves a la 1 de la tarde por el canal.co y los miércoles estamos a las 8 de la noche, hora de España, por Radio Global Coach PNL.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.